Queridos televidentes de Suyapa TV, estamos una vez más en sus hogares. Estamos aquí con doña Ana Lucía Acosta de Celaya, con Luchi, este servidor Roger Martínez, más que preparados para hablar con ustedes de esos temas que a todos nos interesan, porque todos hemos formado parte de una familia, formamos parte de una familia, y luego vemos como de esta familia, ¿verdad?, que tenemos nosotros, hemos tenido, también van naciendo otras familias, de modo que el tema familia es un tema inagotable. Siempre hay cosas de las que hablar sobre la vida familiar, y luego siempre encontramos parejas que quieren mejorar su relación conyugal, que quieren tener ideas más claras sobre la educación de sus hijos, y por eso desde hace ya más de una década este canal, Suyapa TV, ha querido tener este programa, ¿verdad? Y por eso hemos estado con doña Gracia de Vieda, con Luchi, desde hace ya más de una década, hablando de estos temas, y vamos a seguir hablando mientras Dios nos lo permita, y el canal también, por supuesto, porque creo que es una manera de hacer mucho bien, Lucha, a las familias, que son la pieza básica de la sociedad. O sea, realmente, si las cosas van mal, hay algo que ha pasado en las familias que hemos dejado de hacer. ¿No le parece que es cierto? Ciertísimo. Y sobre todo que la familia juega, bueno, muchos papeles, pero uno, el que usted decía, cara a la sociedad. Una familia que no es una, ¿verdad?, que donde los hijos no tienen ese buen protagonismo, donde ha habido padres ausentes de muchas maneras, donde los hijos crecen inseguros, ¿verdad?, como abandonados. Va dejando una huella en la sociedad. Pero también, Roger, si nosotros no apostamos por la familia, nos estamos jugando la felicidad, porque nuestra felicidad como personas cuelga de aquellos a quienes amamos más. Claro. Entonces, los errores en la familia se pagan carísimo y nos pasan factura y nos roban la paz, la tranquilidad, la felicidad. Por eso es que nosotros estamos aquí, para darles luces, y nosotros también para reflexionar sobre estas luces, para ver de qué manera podemos sacar adelante familias fuertes, familias sanas, familias felices, familias unidas, porque ya luego eso va dando, ¿verdad?, tiene un efecto cascada en los demás. Un hijo que ha crecido con valores, que ha sabido respetar, aprender a tolerar, a cuidar de otros, va a ser un buen padre, un buen esposo. Y un buen ciudadano, sí. Y un buen ciudadano. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Ir dejando huella. Yo creo que este es el papel más importante que vamos a tener en la vida. No va a ser ese puesto que tenemos en la oficina o la empresa, sino que hijos dejamos al mundo. Totalmente, Luchi. Y bueno, vamos a hablar hoy, fíjense ustedes, de algunos, pongan atención al título, que es interesante. Indicadores de riesgo en la vida familiar. O sea, hay situaciones que se puedan dar en una familia, cosas que no se hacen, cosas que no se dicen, o cosas que se permiten, etcétera, que efectivamente son como banderas rojas levantadas, como luces rojas. Es decir, ojo, ojo, cuidado, cuidado, ¿verdad? Esas advertencias cuando uno va en una carretera, ¿no? Que si hay derrumbe, que hay una curva peligrosa, ¿verdad? Entonces, pues eso a uno lo pone en alerta y uno es más cuidadoso. Entonces, igual, papás y mamás que nos están viendo, ojo, que podemos a veces estar haciendo cosas o dejando de hacer cosas en la familia que pueden ser factores de riesgo, es decir, que luego puedan generar problemas en el desarrollo armónico, por ejemplo, de la personalidad de los hijos, o que las señales que les estamos dando son un poco confusas, ¿verdad? Y una de las cosas que es uno de mis temas a lo largo de ya varias décadas, que no es una idea mía, sino de un orientador familiar inglés, el doctor David Isaacs, que dice cómo uno de los riesgos mayores que se dan en la educación de los hijos es no tener intencionalidad educativa, es decir, esperar que todo suceda pues por la buena de Dios, a la pura providencia. A como salga. Exactamente, la pura providencia, y luego yo no hago nada. Y no, o sea, Dios nos dio inteligencia, nos dio voluntad, nos dio una capacidad y luego nos dio una gracia para poder tener y educar unos hijos. Pero entonces vamos a hablar de
indicadores de riesgo en la vida familiar. Pon atención, insisto, si hace falta tomen nota de cosas que hacemos o dejamos de hacer que puede ser un riesgo el día de mañana en la conducta de los hijos porque no hemos como abonado adecuadamente el terreno en la familia para que los frutos sean buenos. Y el primero es como de cajón, ¿no? Y ya Luchi nos lo va a desarrollar. Es padres, fíjese Luchi, padres que no reflexionan sobre la formación de sus hijos, o sea, que efectivamente esperan que sean buenos espontáneamente, ¿verdad? Porque bueno, yo soy bueno, mi esposa es buena, por lo tanto ellos van a ser buenos. Y además no hablan sobre ello. No es un tema de conversación entre los cónyuges el tema de la formación de los hijos. Y si lo pensamos, Roger, todas las cosas grandes, importantes en la vida, uno se lo piensa, lo planifica, uno dice, bueno, ¿y aquí cómo hago? ¿Por dónde voy? Todo, hasta la compra de un carro. Pero uno dice, pero ¿y cómo lo voy a pagar? ¿Y qué marca voy a comprar? ¿Y cómo lo voy a poder vender? Ya luego cuando lo quiera vender va a tener buen precio de mercado. Todo. Y entonces pensar que los hijos uno los trae al mundo y como decíamos al inicio, pues a ver cómo nos va, ¿verdad? Y cómo hacemos. Primero tenemos que saber tener un proyecto, ¿verdad? Familiar, educativo familiar. ¿Cómo voy a educar yo a estos hijos? Y cómo te educaron a ti, cómo me educaron a mí, qué cosas sentimos que funcionaron bien con nuestros papás, qué valores les vamos a enseñar, porque hay hijos también que necesitan que les pulamos unos más que otros. Totalmente. Hay hijos que nacen generosos, les encanta, ellos regalan todo, ¿verdad? Es muy atento a las necesidades de los demás. Otros que son muy egoístas. Sí, totalmente. Y con ese vamos a meterle, ¿verdad? Más cabeza, más tiempo. Le vamos a ir como, ¿verdad? Orientando más. ¿Cómo va a ser nuestra familia? Va a ser una familia, ¿verdad? Donde nos vamos a siempre a estar pendientes del adulto mayor, del abuelo. El abuelo va a tener jerarquía, ¿verdad? Los hermanos, cómo se van a ayudar entre ellos. No vamos a ir generando rivalidades malsanas. No vamos a comparar entre los hijos. Todo eso hay que pensarlo. Hay unas cosas que salen natural, ¿cierto? En la familia, pues uno dice, pero tampoco, si no es un aula, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero tampoco puede ser todo espontáneo, sin reflexión, sin tener como unos objetivos. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué medios voy a utilizar? ¿Cómo va a ser mi ejemplo, verdad? Una influencia grande, fuerte en mis hijos. Tiempo que vamos a pasar juntos, porque hoy en día ni eso. Sí. No peleamos el tiempo en familia, sino que es pues cachitos que van quedando. ¿Cómo voy a aprovechar yo el fin de semana, las noches? Vamos a tener una noche de juegos, una noche de películas. Vamos a ir a apoyar a nuestros hijos cuando juegan un deporte, todos en familia. Muchísimas cosas. Y aquí yo nada más quiero hacer énfasis, Roger. Si no lo hacemos, vamos así, ¿verdad? Como dando tumbos. Y la vida es un soplo. Sí. Los hijos de repente uno los ve grandes, ya crecidos, de repente ya camino a la universidad. Y si no sembramos cuando estaban pequeños, cuando habían esas ventanas de oportunidad, cuando el hijo estaba más esponja para aprender, se pierde la oportunidad. Y los hijos, ¿verdad? Si no los criamos nosotros, si no los educamos nosotros, la vida se va a encargar de hacerlo. La calle. Pero ¿verdad? Distinto, no con el cariño, con la intención, con la mirada, ¿verdad? Puesta en ellos. Entonces, son cosas que tenemos que hablar y en pareja. Sí. Luchi, yo creo que es que a veces los padres de familia como que no caemos en cuenta que esa es nuestra responsabilidad. O sea, la iglesia ayuda, evidentemente. La escuela colabora, ¿verdad? Y de una manera decisiva. Pero al final las cosas más importantes se aprenden en la casa. Lo hemos dicho no sé cuántas veces en este programa. ¿Verdad? En la escuela me enseñarán a leer, a escribir, a sumar, a multiplicar, a restar y a dividir. Pero en la casa me van a enseñar a tener valores, a tener principios, a saber cómo tener una visión más clara de la vida. La fe se transmite en la familia, por ejemplo. O sea, no es la escuela. Qué bueno que haya escuelas donde dan formación religiosa, donde hay catequesis, donde los preparan para hacer la primera comunión o la confirmación. Pero realmente, o sea, quienes jugamos un rol definitivo en esos temas somos los padres. Entonces, y esas son las cosas de las que a veces no se hablan.
¿verdad? O sea, y ese sería como el primer indicador de riesgo, una primera bandera roja levantada, ¿verdad? Una primera advertencia. Ojo, papá y mamá. O sea, hay que hablar. Y luego hay cosas, uno va viendo también conductas de los hijos que uno dice, no, que hay como que reconducir. Y para eso hay que hablar, ponerse de acuerdo. Incluso si hace falta, buscar ayuda, ¿verdad? Asesoría externa, buscar a un profesional. Miren, los problemas no suelen resolverse solos. Problema que no se resuelve es problema que se complica. Pero nosotros, para poder resolver los problemas, sobre todo en lo que tiene que ver con la crianza de los hijos, primero hemos de detectarlos. Pero si no hay ese diálogo, si realmente nos dedicamos a hablar incluso a veces en la relación conyugal, de cosas baladíes, superficiales, frívolas, que no tienen mayor trascendencia, de preocupaciones personales, profesionales, pero nunca sobre los hijos, pues no esperen que de ahí las cosas vayan a salir de óptima manera. Eso hay que tenerlo bien claro. Segunda bandera roja, segundo indicador de riesgo en la vida familiar, y Luchi nos va a desarrollar este tema también, es padres, Luchi, que ceden con facilidad a las peticiones de sus hijos sin mayor reflexión. Y lo hacemos porque es fácil, porque queremos paz en la casa, porque vengo cansado, porque es que si no mi hijo no me habla, tenemos miedo, sí, o somos cómodos, o porque todo el mundo lo hace, yo también siento presión por hacerlo. Pero cuando nosotros vamos cediendo sin razón, aunque va a veces en contra del bien de mi hijo a futuro, lo que estamos haciendo son personas sumamente egoístas, que piensan solo en ellos, hijos que creen que todo lo merecen, hijos que donde el esfuerzo, ¿verdad?, no media para lograr las cosas, hijos que se acostumbran al facilismo, y hoy en día tenemos ejemplos terribles en nuestra sociedad de personas, ¿verdad?, que luego obtienen todo como sea, sí, ¿verdad?, porque quieren que su bienestar sea fácil. Entonces, pensar que tienen que haber límites. Los límites no son para atropellar la personalidad y el carácter de nuestros hijos. Al contrario, van formando personas con carácter, personas que entienden que no siempre va a ser como se quiere, personas que saben esperar, personas que saben luchar por lograr un objetivo. Cuando los papás terminamos diciéndoles sí a todo, vamos a tener hijos luego que van a sufrir mucho. Mucho, Luchi, porque vamos a ver, o sea, una cosa que a los papás se nos olvida es que los papás no somos eternos, ¿eh? Y no vamos a ponernos aquí dramáticos, pero uno realmente no sabe qué edad van a tener los hijos cuando uno falte, y por lo tanto hay que correr un poquito, ¿verdad? Es decir, un muchacho, una muchacha que crece y le han satisfecho todo lo que pide. A veces los papás haciendo unos esfuerzos tremendos, ¿verdad?, adquiriendo unas deudas tremendas, ¿verdad?, porque no quiere que a su hijo le falte nada, que no se sienta de menos, que etcétera, ¿no? Somos, ¿verdad?, muy creativos, muy ingeniosos para poner excusas. Y después ese hijo se encuentra con que era todo una especie como de fantasía y se topa con la vida real y no tiene las herramientas necesarias para enfrentar a esa vida real, porque como Luchi ya ha explicado, todo fue fácil. Y ahí es donde uno, y voy a citar a un santo, ¿verdad?, al que yo le tengo mucha devoción, San José María Escrivá de Balaguer, que decía que había veces que educar a los hijos se refería a los padres de familia, decía, criar a los hijos con mentalidad de familia numerosa y pobre, decía San José María. O sea, ¿verdad?, esos padres que efectivamente, porque tienen varios hijos, se privan de muchas cosas, pero que no ponen mala cara y que van sacando adelante una familia realista, pero contenta, ¿ok? Y eso es como lo que tiene más sentido a futuro, que esa es otra de las cosas que a veces los papás nos cuesta entender. Los hijos uno no los va a tener siempre ahí, ¿no?, como gallina con pollos alrededor, empiezan a volar e irse, ¿verdad?, en diferentes direcciones. Y aprovechemos el tiempo que están con nosotros para darles las herramientas, para ese irse. Y pensar que eso es parte de la vida, que es natural. Entonces, este es un tema fundamental.
¿verdad? Una persona que tiene una niñez, una adolescencia donde todo se le concede y siente que todo es fácil, ya Luchi lo ha dicho, luego cuando ya no habrá quien le satisfaga sus necesidades reales o inventadas, buscar a veces las maneras inadecuadas de obtener los medios para poder satisfacerla. Así que papá y mamá, ojo. Y miren, y los papás actuamos ordinariamente de buena fe. O sea, no estamos pensando en causarle daño a los hijos y lo hacemos porque los queremos. Pero ojo, ¿verdad? Porque ese cariño hay que pasarlo por algunas pruebas, pero hay que tamizarlo bien, hay que colarlo bien para que efectivamente sea un cariño que sea capaz más bien de educar a un hijo de manera que cuando ya le toque estar solo, como Luchi lo ha dicho ya también, sepa cómo defenderse y sepa además cómo buscar la felicidad por sí solo. Ok, bueno. Y un poco el siguiente tema que tenía tiene que ver con el anterior, que es todo el tema de hijos que tienen demasiadas cosas obtenidas sin esfuerzo. Es parecido, ¿no? Ahora, y aquí voy a un tema que habrá desafortunadamente a personas que lo consideran como algo superficial, pero que pienso yo, por la misma realidad que estamos viviendo, que es esencial, Luchi, es una bandera roja, un indicador de riesgo en la vida familiar, es el descuido de las buenas maneras. O sea, los seres humanos somos seres humanos, no somos animalitos. Un animalito se comporta como animalito, pero un ser humano, papás, mamás, abuelos que nos están viendo, debe comportarse como ser humano, ¿no es cierto, Luchi? Alguien puede pensar, ay, pero es que es de gente frívola o de gente, ¿verdad?, que tiene medios. No, eso es para todos los seres humanos. Creo que las buenas maneras, ese saber estar en un lugar, ¿verdad?, comportarse adecuadamente, es lo que va lubricando la relación. Totalmente. Y son habilidades blandas, Roger, que nos abren las puertas en el trabajo, en los grupos, con otras personas, hasta en una relación, ¿verdad?, de pareja. Ese parte de el saludar. Como uno a veces ve personas que entran a un elevador, no saludan nada o llegan a un lugar y van directo a preguntar qué es lo que quieren sin tomarse el tiempo de saludar. Es una persona que es capaz de abrirle la puerta a alguien que lo necesita. Es una persona que llega puntual a un lugar. Es una persona que sabe comer, que no se atraganta, que usa bien los cubiertos. Hoy en día, le cede el puesto a un mayor, a un enfermo. Que se levanta para darle su lugar a una mujer embarazada, a una persona mayor, a alguien que se ve frágil, vulnerable. Eso es lo que nosotros queremos y todos lo apreciamos cuando lo recibimos. Que nuestros hijos sean así, que no sean una persona que va, ¿verdad?, por delante sin importarle los demás. Creo que hoy en día muchas de las empresas, quizá no sé, no tanto aquí en Honduras, pero en el mundo, ya no te entrevistan en un escritorio. Te entrevistan, sobre todo para puestos, ¿verdad?, mandos intermedios, sí, ejecutivos, te entrevistan en un almuerzo, porque quieren ver cómo tú te comportas, cómo va a ser esta persona la que va a representar a la empresa ante otros. Entonces pensemos, esto no es como decía, ¿verdad, Roger? Mucha gente cree que esto es algo como superficial, como de verdad de personas que se creen como muy así, de sociedad. No, esto es en el día a día. Qué bonito ver un joven que va y le ayuda a uno con los paquetes, ¿verdad? Entonces pensemos, esto va a hacer que nuestros hijos lleguen más lejos. Sí. Que les quieran mejor, que la gente se sienta a gusto con ellos. Y eso es lo que queremos. O sea, de verdad que esto es como un pasaporte, Roger, para que nuestros hijos sean personas valoradas, consideradas con otros y que los demás tengan una buena visión de ellos, que les aprecien, que quieran estar con ellos. Y yo creo que eso es de verdad una buena inversión. Sí, y es sintomático. Hay palabras, por ejemplo, que han desaparecido muchas veces del lenguaje común. Vamos a decir, no, es que fulano es un maleducado. Y hay gente que dice, no, es que yo no tengo por qué guardar las apariencias. Yo me muestro tal cual soy. Pues qué mal, ¿no? Porque definitivamente es mucho más agradable convivir con una persona que no grita, que no saluda, que no dice malas palabras, hoy como que estuviera de moda,
¿verdad? Y lo que Luchi decía, o sea, creen que ser espontáneo es ser, voy a usar una palabra que no sé cómo va a sonar en la hora de la familia, pero como que ser penco está de moda. Y realmente no, o sea, sigue siendo importante. Creo que todos seguimos valorando una persona que pide permiso, como dijo Lucho, una persona que saluda, una persona que agradece, que no da gritos, que cede el paso en el tráfico también, ¿verdad? Que no aprovecha para irse a meter cuando los otros han hecho ya media hora de cola y él quiere de vivo meterse adelante porque él tiene prisa. También, los que van en la cola también tenían prisa, ¿eh? Entonces, esas cosas se aprenden en la casa. Y tenemos nosotros que estar conscientes que es un indicador de riesgo en la vida familiar, porque nuestro hijo, nuestra hija, si efectivamente no ha sido capaz de desarrollar unas buenas maneras, va a ser menos tomado en cuenta en algunas situaciones. Puedo decir, mira, profesionalmente buenísimo, pero es un poquito patán, o es malcriado, o es mal hablado, o realmente no respeta los canales de comunicación, ¿verdad? En fin, y al final uno puede decir, bueno, pero eso es una cosa externa. No. Porque al final, pues uno termina manifestando lo que lleva por dentro. Esa es la verdad. Y los demás también lo perciben y se dan cuenta, ¿no? Otra cosa más, porque nos van quedando ya pocos minutos, Luchi, es cuando en las familias hay un ambiente permanente de quejas. Qué tremendo que luego uno va a exportar a la sociedad, a la vida ciudadana, a una persona que se queja de todo, ¿verdad? Que es tan desagradable. Bueno, por dos cosas. Uno, porque creo que se ha vuelto como lo común, lo general. Qué calor, qué tráfico, qué gobierno, qué país, no sé, que mi jefe, que no lo aguanto. O sea, todos pareciera que viviéramos en una constante queja. Y cuando uno se queja, no solamente enrarece el ambiente, porque nadie quiere estar en un lugar donde todo el mundo es negativo, porque uno se contagia. También, claro. Cuando uno tiene un cónyuge que todo el tiempo se queja, empieza uno también a quejarse. Los hijos aprenden de los papás y se quejan de que están aburridos, de que no tenemos plata, de que aquí no se hace nada, que mis papás, ¿verdad?, que anticuados. O sea, uno se puede quejar de todo. El verdadero reto está en buscar lo positivo, lo optimista. Y qué lindo es cuando uno está cerca de una persona que siempre ve el vaso medio lleno, sí, que siempre es capaz de decir verdad, animar a los demás. Pues aunque esté lloviendo, ¿verdad? A veces uno dice, ay, es que no se puede hacer nada. Hasta los ejemplos más tontos. Pero esa persona que siempre pareciera que es como rayo de sol, que cuando llega nos ilumina. Como un foco encendido, ¿no? Nos entusiasma, es como la luz, ¿verdad?, en medio de la oscuridad. Todos debemos de procurar ser así. Y los hijos lo aprenden mucho de los papás. Si somos papás que solo decimos cosas terribles, tristes, nada nos parece, quisiéramos siempre, ¿verdad?, lo que decía San José María, el tema del ojalá, esa mística ojalatera, de verdad. Ay, ojalá hubiéramos tenido más dinero, ojalá nos hubiéramos, qué sé yo. ¿Hubiéramos nacido en otro país? Sí, ojalá viviéramos en otro lado, ojalá nos hubiéramos migrado, ojalá. El hubiera tiene de imposible, porque ya no es, sí. Pero, y también de pasado, ya estuvo. Hay que darle vuelta a las páginas en la vida, hay que cerrar capítulos, hay que ver cómo uno pues hace con lo que tiene. Yo creo que esos son los verdaderos retos como padres, y que los hijos de verdad aprenden y luego valoran con el tiempo. Porque dicen mis papás, decía Roger hace poco, pues no tenían mucho, pero siempre fuimos felices, hacíamos cosas, no necesitábamos de mucha plata para entretenernos, para hacer, ¿verdad?, un domingo alegre. Esas son las cosas que tenemos que procurar. Y es cierto que se dicen fácil y en la práctica luego cuestan. Es difícil. Pero vale la pena. Y además, usualmente, Roger, lo que cuesta, lo que nos hace pensar, lo que mueve el tapete es lo verdaderamente valioso. Y luego acuérdense de una cosa, y con esto cierro este programa sobre indicadores de riesgo en la vida familiar. El pesimismo no es cristiano. Es como que nos hubiéramos quedado en la tarde del Viernes Santo. Y estuvo. Y se acabó todo, ¿verdad? Como los peregrinos de Maús.
¿verdad? Qué ilusión teníamos y resulta que todo fue un fiasco. A veces vamos así por la vida, ¿eh? Eso no es cristiano, ¿verdad? Yo creo que es un tema que tenemos que reflexionar, llevar a la oración si hace falta, si estamos con esas actitudes de queja y de pena todo el tiempo. Bueno, les recuerdo además que este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Unitec, la Universidad Tecnológica Centroamericana. Gracias por estar una vez más en la Hora de la Familia y ya nos veremos en otra ocasión.